Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Estoy muy pero muy contenta de estar otro video más aquí con ustedes trayéndoles este tema bastante interesante porque el día de hoy vamos a estar viendo diferentes celebridades, diferentes personalidades que documentaron su descenso hacia la locura. Pero para enterarte de todos estos casos y de los datos que traemos el día de hoy, te invito a que te quedes hasta el final de este video. Como siempre, no olvides suscribirte a este canal y dejar tu likecito para poder llegar a más personas. Como siempre, ya sabes que te voy a estar dejando mis redes sociales por si me quieres ir a seguir por allá. Y ahora sí, vamos a presentar al invitado, que es un invitado muy recurrente en este canal, el favorito de todos y mío también, personalmente. Del otro lado está Minor, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Ana. Pues feliz porque creo que este tema que habíamos platicado, lo hemos platicado, pues, o sea, como que nunca hemos hablado de este tema en específico en un episodio o algo por el estilo, pero creo que es un tema bastante morboso, o sea, que tiene un montón de casos muy interesantes que siento yo que a la gente le van a encantar. Le va a encantar escuchar acerca de como muchos datos curiosos y cosas extrañas que pasan con estas personas en específico. Sí, sobre todo con personalidades que hemos conocido durante muchos años, que han formado casi parte de nuestras vidas, ¿no? Que los hemos visto tal vez desde muy pequeños, a lo mejor tuvieron ciertas influencias sobre nosotros cuando empezamos en la adolescencia y en esas edades. Hay muchas personas, pero muchas, específicamente las que vamos a hablar el día de hoy, son las más perturbadoras. Y sí, totalmente de acuerdo contigo con lo de morboso, porque son datos que a lo mejor muchos desconocen y en este video pues se van a enterar de todas esas cositas. Así es, sí. Creo que de hecho van a sonar algunas noticias que son prácticamente recientes acerca de algunos de ellos, algunas personas que prácticamente se documentó o documentaron ellos mismos en muchos casos este declive mental, psicológico, sí, que en muchos casos creo que pasa más que nada por estar expuesto tanto al tema mediático, ¿no? Como estar tanto tiempo desde incluso la infancia de algunos, sí, expuestos a los medios de comunicación, a las series de televisión, a todo este tipo de cosas que no sé si sea la industria, no sé si sea la crítica social o este tipo de cosas las que lleven a una persona a estos declives. Pero creo que eso va a ser interesante de platicar al final de cuentas, como que ir analizando estos perfiles. Y ahora con redes sociales creo que están saliendo otro tipo de personajes que también vamos a hablar hoy. Sí, hay personajes que llegan a ser muy perturbadores por precisamente eso. Es que ahorita estaría padre que indagáramos un poquito en eso antes de comenzar, como el contexto tecnológico y social en el que estamos inmiscuidos el día de hoy, ¿no? Que las redes sociales, pues sí, es un método que nos facilita mucho la comunicación, la divulgación de ciertas noticias que a lo mejor los medios tradicionales, pues como bien sabemos, no quieren cubrir o quieren callar. En muchos casos se ve actualmente eso, ¿no? Sí, definitivamente yo estudié esta carrera de Ciencias de la Comunicación, lo he dicho varias veces porque hay veces que como que gente dice, no, pues este güey no sabe nada o no tiene bases de nada. Pues por lo menos en esto sí tengo algunas bases. Sí tienes. Y he entendido muchas cosas a raíz de pues cierta terminología que se usa muy, muy técnicamente en el ámbito de la comunicación, que realmente sí hay repercusiones no solamente para los usuarios que consumen, sino también para las personas que desarrollan el contenido. O sea, creo que incluso nosotros al nivel que lo hacemos, de cierta forma sí nos influye y nos afecta psicológicamente en muchos casos. Pero digo, al final de cuentas uno está a veces dispuesto a pagar este precio y consciente también. Claro. Pero en estos casos que creo que pues vamos a exponer el día de hoy, muchos de ellos no tenían tal vez la misma intención que nosotros al divulgar, por ejemplo, temas o este tipo de cosas, sino que son personas que están dando un grito de ayuda, más que nada es como yo lo veo. Ajá, sí, porque por ejemplo, y me gustaría que aquí empezáramos, ¿no? Con el primer caso de todas estas cosas que traemos o todos los perfiles, precisamente este tema de que no sabemos muchas veces qué es lo que ocurre detrás de la vida de una persona, a salvo lo que vemos en redes sociales, ¿no? Claro, sí. Eso es lo más actual. Y cómo a veces esta mezcla entre fanatismos,
noticias, la vida, algunos datos que en el caso de los famosos pues dejan ver a nosotros pues la audiencia, ¿no? Esos pequeños datitos que nos hacen investigar o tal vez pensar cómo pudiera ser la vida personal de ese artista, ¿no? Sí, en muchos casos cuando vemos a los artistas, algo que pasa y que es un fenómeno bastante curioso es como que la deshumanización de los productos del entretenimiento. O sea, regularmente cuando vemos a las personas que actúan en las películas de Hollywood más famosas o personajes muy recurrentes de los medios de comunicación, no, ni siquiera te voy a mencionar así casos específicos, pero creo que en muchos casos las personas los empezamos a percibir, no conscientemente, sino a nivel inconsciente como un producto de la televisión, algo que debe estar ahí, ¿sabes? Como a nivel inconsciente tú lo normalizas, el hecho de que esa persona debe actuar de determinada manera porque es el conductor de tal programa de televisión. Así, por ejemplo, como hemos visto a lo largo de los años, las noticias, por ejemplo. Sí. El conductor de las noticias, fulanito. Esta persona siempre hace esta presentación, habla de esta forma, se viste así, dice estas cosas. Pero ¿qué pasa cuando de repente ese personaje, digamos que rompe con ese esquema que tenemos establecido, ¿no? Pues se vuelve algo muy bizarro porque no estamos acostumbrados a verlo en otra faceta de su vida, ¿no? Exactamente. Y es ahí cuando este factor, digamos, de producto se empieza a volver más humano, hay como un tipo de disrupción o un tipo de aversión incluso para la audiencia en el que ese personaje no debe actuar así porque ya sabemos que es así, ¿no? Y es aquí cuando nos recordamos ya como sociedad, ahora con las redes sociales, que ya está más documentado más allá de ese programa de televisión, esos shows musicales que veías de grandes espectáculos y la figura perfecta de la persona de X artista, ¿no? Que siempre se veía despampanante, ahora lo ves en su día a día, incluso documentando su vida a través de Instagram o de estas plataformas, y empieza ya como que el humano a acostumbrarse más a este factor, ya no de productos, sino de humanización de las marcas, ¿no? Y ahora lo malo de todo esto es que también eso se vuelve un producto. Claro, sí, porque ya empiezas como a mostrar cierta parte de tu vida personal y ahí es cuando las personas, los fanáticos sobre todo, empiezan a creer que son parte de la vida, los empiezan a ver como personas cercanas porque pues básicamente están viendo cosas que hacen en el cotidiano. Sí, eso también creo que es un punto importante de que la percepción de la realidad de todos nosotros, de todos los que obviamente la mayoría de los que están aquí pues consumen diversos tipos de medios de comunicación porque pues están aquí en la plataforma de YouTube o Spotify, pues bueno, eso me da a entender o nos da a entender que pues consumen diversos tipos de contenido y por lo mismo pues de cierta forma tenemos la realidad muy muy alterada, o sea, no dejamos de ver la vida como realmente es la vida de una persona natural, ¿no? Y creo que en estos casos en específico que bueno, de personas que han documentado como que esta parte más humana de alguien en sus peores momentos, últimamente que se ha puesto muy de moda llorar por Instagram o TikTok, o hacer este tipo de cosas de exponer como que aspectos muy íntimos de tus relaciones, de tus sentimientos. De hecho, antes de grabar platicábamos de algo que estaba saliendo en redes sociales justo el día de hoy. O sea, no sé si fue ayer, pero pues hoy estaba como que una noticia por ahí. No la voy a mencionar, pero porque no es una persona tal vez tan trascendental, pero es curioso que ese tipo de cosas ahora también, o sea, se vuelvan parte de nuestra vida, como el consumir la vida de otras personas y el que sea adictivo ver cómo alguien pasa por cosas incluso hasta feas, ¿no? Sí. O sea, como en el caso, por ejemplo, de Nicocado Bocado, que hace poquito que hiciste un episodio con Mike de eso, y este factor de los mukbangs es impresionante, el cómo las personas les gusta ver a alguien autodestruirse, ¿no? Sí, y sobre todo el factor tan simple que es comer. Cómo a la gente le gusta ver comer a otras personas. Y hacer cosas tan cotidianas como eso, ¿no? O vivir estas partes, pues como te decía ahorita, como de partes oscuras del día, porque todos tenemos días malos, ¿no? Claro.
lo diferente, yo creo, en estos casos es que estas personas rayaron un límite en el que tal vez muchas otras personas no lo han hecho. O sea, digo, hoy en día todo el mundo se documenta haciendo X o Y cosa en momentos súper íntimos, explica y expone cosas bastante, digamos que tabú en otras épocas. Uh-huh. Y en estos casos, aunque han pasado los años, aunque las redes han cambiado el tema, siguen siendo casos muy perturbadores y bizarros, o sea, como extraños, ¿no? Digo, vamos a hablar de artistas, vamos a hablar de algunas personas que se hicieron populares por esto mismo, o sea, por el hecho de documentar su mente deteriorándose en internet. Sí. Y eso es lo impresionante de hoy. Y así es. Eso yo creo que es lo más importante, cómo saber despegar un poco, ¿no? Esta parte de, pues, cuando tú sigues o te gusta cierto contenido de alguna celebridad o algo así, cómo despegar, pues que tal vez se pueda tratar de ficción, porque en muchos casos así sucede, que Sí. las mismas redes sociales y la vida perfecta, pues también es producto de, pues, meramente el personaje, ¿no? Sí, totalmente. Y me gustaría empezar con este top de personas Okay. que documentaron poco a poco su descenso a la locura, Uh-huh. con uno que a lo mejor ya conocen y a lo mejor otros no, pero es el más fan de todos los tiempos y el más aterrador de todos, que es Ricardo López. Uy, ese caso es impresionante, Sí. impresionante. Está muy impresionante por muchos aspectos, ¿no? Primero, me gustaría iniciar con un poquito de contexto sobre quién es más bien quién era Spoiler. Ricardo López, ¿no? Pues, a ver, es de nacionalidad uruguaya. Él nació el 14 de enero del año 1975, Uh-huh. pero pues su mayor parte de la vida la vivió en Estados Unidos. Su infancia pues fue bastante normal, desde lo que se documenta, ¿no? Desde lo que se conoce. Aunque desde muy joven pues presentó signos de ser una persona muy introvertida, pero extremadamente introvertida, y tenía muchas dificultades para poder socializar, pues como lo que pudiéramos considerar como una persona normal, ¿no? Claro. Conforme fue pasando la vida de Ricardo, pues este aislamiento se fue incrementando cada vez más hasta que llegó la adolescencia. Nosotros sabemos que la adolescencia es una fase, una etapa en ocasiones sumamente complicada, porque ya se empiezan a involucrar otras temáticas, llámese sentimental, hormonal, y empiezas a descubrir y a ver el mundo de una manera totalmente diferente, ¿no? Vas perdiendo poco a poco la inocencia, como se dice vulgarmente, ¿no? Pero lo que le pasó a Ricardo es que empezó, en este mismo sentimiento de aislamiento, empezó a obsesionarse con ciertas figuras públicas. Y ahí es donde empieza a rayar un poquito ya el tema obsesivo, ¿no? Como Sí. bien lo dijiste, o sea, es que una cosa, siempre lo he dicho yo, es ser fan de algo, Claro. que te guste muchísimo algo, que en lo personal yo no me considero fan de algo, así como coleccionar cosas de un artista o Yo un producto. tampoco. Ajá, no. Es que creo que algo podría definir un fan, y creo que sería que consumas productos pues de la figura artística que supuestamente eres fan, ¿no? Ajá. Al final de cuentas, eso, más allá de solo escuchar la música, Sí. pues tendrías que como que pertenecer a ese grupo selecto de, bueno, no selecto, pues, pero autoselecto de personas. Sí, totalmente. Y fíjate que indagando un poquito más en la vida de Ricardo, pues ya conocemos un poquito el trasfondo, ¿no? De que era un cierto perfil de persona, pero cuando todo se torna bizarro, ¿no? Y estoy hablando que este chico era fan de la cantante Björk. Esto cambia totalmente, todo el panorama de Ricardo cambia cuando en el año de 1993 vio uno de sus videos musicales en MTV, que si bien recordamos en aquella época, pues MTV tenía básicamente todos los videos musicales del momento, ¿no? Salir ahí era tener éxito. Exactamente. Y para ese entonces, pues Björk estaba en un punto muy prime de su carrera y todo esto. Es ahí en MTV cuando la descubrió y quedó básicamente impactado con la voz que tenía, la imagen, todo esto que hemos estado hablando de cómo un producto
pues por decirlo así, ¿no? Toda esta imagen que existe detrás de una artista, pues lo impresionó muchísimo y se empezó a obsesionar, pero pues a niveles muy, muy, muy fuertes. Tanto que empezó pues a seguir su vida muy de cerca, empezó a consumir mucho contenido de ella, a ver todos los videos, toda la mercancía que salía en relación a su carrera. Le seguía toda la pista, sí, de pies a cabeza todo el tiempo. Pero la fantasía de Ricardo pues se empezó a distorsionar cada vez más, porque en algún punto él se sintió traicionado. Fíjate aquí lo importante que es eso, porque él ya se sentía muy personal, o sea, con una conexión muy personal con Björk. Claro. Él sentía básicamente que era un íntimo de ella, ¿no? Entonces, que como si la conociese o algo por el estilo. Exactamente. Entonces, cuando sale un dato de la vida personal de Björk, que es cuando empezó a tener una relación con un músico inglés que era afrodescendiente. A ver, ¿y por qué es el problema aquí? Punto número 1, pues porque Björk empezó una relación, pero Ricardo tenía tendencias de ras, ya sabemos, ¿no? Entonces este hecho que pasó en la vida de esta cantante, pues a él lo decepcionó profundamente, y es ahí, en ese punto, donde empezó a generarse, a transformarse ese sentimiento de admiración y amor y todo esto, pero en odio. Ok, o sea, sintió de alguna manera que ellos tenían una relación, o sea, más allá del fan o de que conoces o que tienes como un tipo de sintonía con el artista, él creía que había una conexión amorosa. Especial, así. Okay. Sí, que en algún punto pues iba a conocerle y todo esto. Sentía que había una conexión muy genuina, muy especial. Y este hecho, cuando la cantante empezó su nueva relación, pues él básicamente lo vio como una traición, y es ahí donde empezó a planear cómo iba pues a atacarla. Ok. Y hay un sinfín de cosas porque, a ver, Ricardo se encargó de documentar muchas horas. Específicamente fueron 22 horas en grabaciones de lo que él empezaba a planear, cómo iba a hacer las cosas. También había un diario que él escribió con todas estas cosas, cómo se sentía, el hecho de saber que tenía pues una pareja que era afrodescendiente, todos los sentimientos, coraje, ira, planes, todo lo plasmó en 800 hojas. Wow. En 800 hojas, y ahí pues básicamente se puede describir el estado mental de esta persona, ¿no? Recuerdo mucho que en algún momento vi algunos videos, no vi el video, el último video que tiene, pero he visto algunos videos que están por ahí todavía en YouTube, donde pues sí se le ve muy perturbado. Sí. O sea, que incluso creo, no sé si no tenía cabello o se había rapado, creo, y estaba como, o sea, que incluso usa una pintura de un color, creo que rojo. Sí. Se empieza a pintar la cara, y como que muestra algunas cintas que tenía grabados ciertos conciertos de ella, y estaba muy perturbador. O sea, de verdad parece como esos videos que dices algo muy oscuro está detrás de eso. Sí, total. Y más que nada para la época, ¿no? El contexto de las videocaseteras de aquel entonces, que era pues el 96, 95, pues eran VHS, y eso todavía lo hace más creepy todavía de ver. O sea, que el formato, ¿no? Ajá, el formato. Y sí, efectivamente al principio sí tenía cabello, pero conforme fue bajando en la escalinata de la locura, pues se fue rapando. Y ahí empezaba a hacer caras bien, o sea, muecas muy bizarras, ¿no? Que a mucha gente pues sí le da miedo. Igual aquí, chicos, les vamos a estar poniendo algunos fragmentos o screenshots de los videos para que puedan ver, para aquellos que no conozcan el caso. Pero todo esto empezó, la documentación de Ricardo empezó oficialmente en el 96, en 1996, cuando empezó a grabar estos videos donde relataba pues sus pensamientos. O sea, todo lo que había escrito en su diario de las 800 páginas lo empezó a traspolar a los videos, ¿no? Y evidentemente en estas cintas se encontraba sus planes pues para desvivir a la cantante Björk.
Estos conocidos videos pues son nombrados de Ricardo López Tapes. O sea, todavía suena medio creepy ahí, ¿no? Sí. Que te digo, es básicamente un documental de su salud mental. De hecho, se me ha hecho muy raro que no ha habido hasta la fecha que yo conozca un documental de este caso. Uh-huh. Cosa que es raro porque hay como bastantes cintas, hay bastante de qué hablar acerca de esto y está curioso, ¿no? Porque dices tú, ¿por qué? Como por qué alguien documentaría eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo? Sí, y sobre todo, más bien el objetivo de todo esto de Ricardo, de todos estos planes que tenía, pues es que en esas cintas se hace saber lo que él quería hacer con la cantante, que básicamente era mandarle un paquete, mandarle un regalo, pero que contenía este regalo. Pues era un artefacto que iba a explotar eventualmente, el cual tenía ácido sulfúrico, disfrazado de como un libro. ¿Y cómo se usaba? Bueno, digo, espero que no vuelva nada de eso, pero creo que en esta época era muy común esos ataques con ácido, ¿no? Sí, la intención de Ricardo pues básicamente era desfigurarla o desvivirla, lo primero que se acercara, pero quería hacerle daño genuinamente. Quería marcarla. Uh-huh, Es como este aspecto muy territorial, ¿no? Que tenía él. Quería como justo dejarle algo de él, sea muy negativo o positivo, ¿no? Pero en este caso pues era muy negativo. Entonces el paquete, la sorpresa para esta cantante pues la envió a su casa de Londres. Y fíjate que se me hace muy triste como claramente esta persona necesitaba ayuda a lo mejor desde que era un pequeño, ¿no? Entonces eso se me hace todavía más triste porque los miembros de la familia, pues ahí te preguntas en dónde estaban. Según tengo entendido, no sé si vivía con su abuela o algo por el estilo, como que no tenía padres muy presentes, según recuerdo algo de ese caso. Y creo que también, uh-huh, como que la relación más cercana que él tenía era con su hermano. Sí, pero su hermano era, digamos que pues no sabía todo esto que estaba pasando con él. No, pues, claro, obviamente. Es que tenía como una doble vida pues con relación a todo esto. Y fíjate, él hizo todo este artefacto y todo el paquete y así, lo preparó perfectamente en su apartamento en Hollywood, en Florida, mientras pues grababa todo esto, todo literalmente el tutorial para hacer todo y documentando paso a paso la creación de este regalo tan mortífero, ¿no? Para después obviamente enviarlo, ¿no? Eso fue lo que ocurrió después. Entonces, lo que se describe mucho en estos videos y lo que llama mucho la atención de la audiencia, pues es la frialdad con la que Ricardo dice las cosas. O sea, no estamos hablando que esté documentando, a lo mejor esté grabando un audiolibro o algo así. Está literalmente enseñando cómo hacer un explosivo para poder desvivir a una persona. Y esto, te digo, es algo que marca mucho o le llama mucho la atención a las personas, la frialdad y la desconexión total del cerebro, ya de la mente, de cómo él ya estaba ideando, maquilando un plan que pues sí te podía terminar muy mal. Claro. Pero sí, me gustaría ir al hecho de que, o sea, no spoilear pues, pero las cosas no resultaron como él quería, evidentemente. Sí. Y fíjate, después de terminar de armar todo lo que este regalo se supone que tendría que llevar, pues lo envió y todo esto. Y el 12 de septiembre, ese fue el día del año 1996, cuando después de dejar su paquete en la paquetería, vaya la redundancia, pues para que fuera enviado, Ricardo regresó a su departamento y ahí fue donde grabó su último video, que yo creo que muchos conocemos, al menos un screenshot, y precisamente es algo que mencionabas un poquito atrás, uh-huh, que es cuando se le ve con cierta pintura roja. Ok, ese mismo video es cuando pasa todo. Ese mismo video es, ya que está en un punto sumamente deplorable, se ve el lugar, se ve muy desordenado, él se ve disociado totalmente. Al final, pues de la grabación se puede apreciar como pues Ricardo toma esta arma y la apunta en su cabeza y se acaba. Ahí fue cuando se acaba su vida totalmente. Y a lo mejor muchos de ustedes se están preguntando pues qué es lo que pasó con este paquete. Si
realmente Ricardo logró su cometido al final. Pues para la suerte de Björk y de todo el equipo, pues no fue así. Y de la paquetería también, ¿no? Y la paquetería. Imagínate todas las personas que pudieron haber salido lastimadas por la culpa de Ricardo. Probablemente, ¿no? Lo más probable es que no llegara a Björk, pero alguien más iba a tener el desfortuno pues de tener contacto con ese artefacto y en algún punto pues tener algún daño, ¿no? Sí, total. Pues fíjate que después de cometer este acto, evidentemente al ser una persona muy solitaria que no tenía amigos y pues sí tenía a su hermano, pero en cierto punto pues el lazo se iba a distanciar, ¿no? Eventualmente cuando cada quien fuera creciendo y fuera formando su vida. Entonces para ese punto Ricardo pues ya básicamente estaba solo. Okay. Entonces, ¿cómo se da cuenta la gente que pues ya no estaba en este mundo? Pues fue por un reporte de sus vecinos, quienes empezaron a percibir un olor bastante putrefacto proveniendo de su apartamento. Después la policía encuentra toda la escena, y es ahí cuando se dan cuenta de que este paquete, porque echemos cabeza de que se estaba enviando desde Estados Unidos hasta Londres, en un trayecto muy muy largo. Entonces no es como que iba a llegar a los 2 días, ¿no? O sea que la última cinta queda grabándose, ¿no? Me imagino. Sí, hasta que se corta. Ajá, queda grabándose hasta que se corta. Después la policía encuentra todo esto y así logran detener ese paquete. Lograron desactivarlo y pues Björk obviamente nunca lo recibió, ni ninguna persona salió herida tampoco. Pues qué bueno, ¿no? Pero sí. ¿Qué lleva a una persona a eso, ¿no? O sea, ¿cuál era el objetivo de Ricardo al querer documentar todo este tipo de cosas? O sea, la fama en el postmortem, ¿para qué? O sea, como para qué quisieras eso, ¿no? Sí. Es raro, ¿no? O sea, o bueno, entiendo desde el punto de vista de dejar un legado, ¿no? Pero esto no es un legado, o sea, creo que lo que quería, o por lo menos lo que me imagino yo, es que quería que Björk supiera que él había sido. Exactamente, y hay teorías que pues hablan precisamente de estas acciones que Ricardo cometió. Pues que una de las muchas pues es la salud mental sumamente deteriorada desde edades muy tempranas, la obsesión y el aislamiento social, y esto que precisamente comentas, que son las fantasías de control y poder. En su mente pues este acto pues negativo, por no decir otra palabra, era una forma de ejercer control sobre esta persona, o sea, Björk, el cual pues se veía como inalcanzable, pero al mismo tiempo tenía como esta necesidad de que Björk supiera de su existencia. Claro. Y es pues la manera en la que hace las cosas que sí, Björk termina sabiendo de la existencia de Ricardo, pero de una manera sumamente triste. Y fíjate que después de todo lo que pasó, pues ella hizo un comunicado de cómo se sentía al respecto. O sea, que te quieran mandar este artefacto con ácido sulfúrico pues no es cualquier cosa. Entonces ella se declaró ante estos hechos, como pues muy horrorizada y también pues con mucha pena de todo lo que Ricardo había estado sufriendo con el paso del tiempo. Pues claro, ¿no? Imagínate no tener ni la más mínima idea de que una persona estaba literalmente volviéndose loca por ti al grado de quitarse su propia vida, ¿no? Ay, qué feo, sí. Se me hace una historia muy triste porque a pesar de que los famosos a estas escalas, ¿no? Pues siempre conocen fans pero del lado positivo. Muy pocos conocen el lado oscuro como es la historia de Ricardo López. Sí, creo que, bueno, este caso es un caso bastante aislado a todo, o sea, creo que no hay nada igual a Ricardo López, pero lo que sí es que el fanatismo es riesgoso, es una línea autodestructivo, pues. Es una línea muy delgada entre la obsesión, o sea, en muchos casos, ¿no? O sea, digo, he visto casos de personas que son impresionantes. No sé si recuerdas a esta artista Christina Grime, que también ella creo que sale de un programa de televisión. Luego entra bueno, se hace muy famosa en YouTube principalmente, y luego entra a Disney Channel, y ahí como que se catapulta más su carrera. Estuvo unos años siendo una artista de las más escuchadas en Estados Unidos.
Y ella fue desvivida por un fan que también, al igual que Ricardo, estaba profundamente enamorado de ella. Él creía que tenía una relación con ella. Entró a su... bueno, se acercó bastante a camerinos o lugares donde estaba ella, y en una firma de autógrafos donde muchísimas personas estuvieron, que era como un tipo de auditorio o algo por el estilo. Llega el tipo, como no había... pues Cristina en realidad no estaba acostumbrada a este tipo de cosas, ¿no? O sea, no había tenido ningún percance por el estilo. Llega el tipo con, pues, obviamente con un dispositivo para, ya sabes qué, y pues abre fuego, ¿no? Directamente contra ella. Su hermano, el hermano de Cristina, que era prácticamente como, digamos que su manager. Como en el caso de Billie Eilish y muy Phineas, parecido, ¿no? muy parecido a eso, ¿no? Y de hecho la fama de ella era muy parecida a la de Billie Eilish. Okay. Entonces, tal vez también Billie Eilish debería tener un poco de cuidado en ese sentido. Sí. Pero, bueno, el hermano ya cuando se lanza contra este sujeto, es demasiado tarde. Ella pues ya había recibido algunos impactos. La llevan al hospital. Pues no sobrevive, obviamente. Y muy joven, en la cúspide de su carrera, literalmente estaba... sus videos, si ahorita entran a ver, tienen millones de reproducciones. Es impresionante el alcance que tenía esta chica. Pero es que es literalmente es el riesgo de la fama y el riesgo del fanatismo también. Sí. Ay, qué triste. Qué triste esa historia, porque pues en el caso de Ricardo López pues no logró su cometido, ni siquiera lastimar a personas, ¿no? Sí. Pero qué triste que en este caso sí se haya logrado el cometido. Y esta persona solamente era un fan. Así como Ricardo, una persona que no conocía para nada a Christina Grimes, ni de mucho menos. O sea, en una ocasión estuvo a punto de verla digamos que en otro concierto, iba a estar muy cerca de ella. Sí. No lo logra porque las personas de seguridad intervienen y se dan cuenta, porque él le quería mandar un regalo también a Cristina y no le dejan darle el regalo. Y bueno, este tipo de como que acercamientos creepy ya los tenía, pues. Digamos que desde su historia, o sea, sí se notaba que iba a intentar hacer algo así, pero realmente nadie sabía, pues. Es que tenía tantos fans que... Pues, sí, es que es totalmente inimaginable, ¿no? Sí, o sea, sí. Son alcances que ya ni siquiera ellos mismos pueden dimensionar. Si quieres, luego podemos hacer un episodio de fans para platicar de esos casos, porque sí hay bastantes y están muy interesantes. La verdad, sí hay muchas cosas. Sí. Oye, pero hay un caso de estas personas que estamos hablando, de personas que documentaron ese proceso, que parecería ser como que querían avisar algo o querían dejar un legado de ese declive mental. Sí. Es un caso muy interesante de un chico llamado Andrew Blaze. Este chico, que en realidad su nombre real es Randy Stair. Él, digamos que tiene una historia peculiar porque es muy parecida a personajes de internet que tienen como que sus historias imaginarias, ¿no? Como en el caso de Chris Chan. Muy parecido a este tipo de cosas, ¿no? Sí, pero se me figura mucho a Chris Chan en algunos aspectos. En algunos aspectos, ¿no? Sí, porque, bueno, ese caso es otro. No, Chris Chan yo creo que no se alcanzaría para un video completo. Es un caso sumamente complejo y largo, ¿no? Sí, muchísimos detalles, y sigue desarrollándose porque ahorita está fuera de la cárcel ya. Pero, bueno, Randy Stair, para darles un contexto, nació el 12 de septiembre de 1992. En Dallas, Pensilvania. Desde una edad muy temprana estuvo involucrado con pues la creación de contenido en YouTube, principalmente aquí porque en esa época no había pues muchas redes donde pudieras desarrollar videos, ¿no? Y era lo que a él le gustaba, como que tenía mucho interés, crear así. Pero principalmente por el aspecto audiovisual. De hecho, tenía mucho talento el tipo, pues, unas fotitos aquí para que puedan verlo. Siendo un chico pues muy joven, cuando empezaría a crear los videos en YouTube, empieza a hacer bastante variedad en creación de contenido, que por ejemplo en algunos de los temas él incluía gameplays, incluía digamos que animaciones y cosas por el estilo. Tenía talento variado. Sí, estaba bien encaminado en la carrera de YouTube, la verdad. Y también pues para empezar, que en aquel tiempo cualquier persona que digamos que hiciera bien el trabajo, era muy fácil volverte
famoso en YouTube. O sea, tener 10,000 suscriptores era como ser muy top en YouTube. Sí, y era más fácil antes, ahorita no. No, ahorita hay no muchas personas haciendo. Sí. Bueno, pero él tenía su deseo por crear contenido, no solamente era por el hecho de plasmar aquella creatividad, sino que también tenía el interés de la fama. Sí, sí era algo que le interesaba. Aunque realmente sus videos en aquel entonces no tenían mucha audiencia, sí a lo largo de los años fue evolucionando, pasando, digamos que, a cosas que después iban a ser más famosas porque empieza ya el material como inquietante y raro, que es básicamente de lo que va el caso, ¿no? Ajá. Esther creó un canal de YouTube bajo el seudónimo de Ember's Ghost Squad, que era un proyecto animado inspirado en un personaje llamado Amber McClain de la serie Danny Phantom de Nickelodeon. Algunos recordarán esta serie. Yo la llegué a ver, me gustaba. Danny Phantom sí era muy buena, a mí también me gustaba mucho. Sí, estaba interesante la propuesta. Sí. Básicamente era como de un tipo superhéroe que fantasma, ¿no? O sea, como que se hacía mitad, o sea, se dividía en su parte fantasma para hacerse superhéroe. Sí. Estaba padre, pero bueno, este tipo no, digamos que no era fan en ese sentido de la serie, sino que literalmente se volvió fan de ese personaje, digamos que secundario. Es el personaje femenino, ¿no? Es el personaje femenino. Amber McClain es este personaje que representa a un fantasma con la apariencia de una adolescente cantante de rock. Ya sé cuál. Y que se volvió el centro de obsesión de Randy, obviamente. En ese mundo ficticio, Amber eras la líder de un grupo de fantasmas que ayudan a las personas a trascender a un estado más allá de la vida. Este concepto empezó a ser central en su visión distorsionada de la realidad. La obsesión de Esther comenzó pues con este personaje que obviamente representaba como una parte, digamos que rebelde, distinta, disruptiva, que a él le llamaba la atención por alguna razón. Y yo pienso, por ciertas cosas, que además de por la estética que tenía, que era como distinta, que pues era como gótica y todo esto. Las botas, la vestimenta, ¿no? Yo pienso que era algo más que atracción física, o sea, digo, imaginaria que él tenía por el personaje, sino que se sentía literalmente conectado profundamente con este personaje, Amber McClain. Incluso dicen que él se llegó a convencer que al fallecer él, se iba a unir con ella. O sea, como si se trataran de, bueno, como si gemelas, así. No, y además como que llegarían como a este escuadrón de fantasmas que él había creado, ¿no? O sea, como que esa ficción que él se estaba fabricando a través de las historias y los videos, él de alguna manera pensaba que en ese otro plano iba a ser real. Ay, qué fuerte. Entonces, bueno, creó varios videos animados que narraban su propio paso al más allá en compañía de Amber, quien pues en su mente se había convertido en un símbolo de trascendencia espiritual. Este personaje se convirtió en una figura casi mesiánica para él, alguien con quien él deseaba encontrarse en esa otra vida y conectar con aquella figura pues prácticamente que la veía de manera religiosa, ¿no? Sí. Y a partir de esta obsesión, comenzó pues todo este tema de animar diversos, digamos que episodios y cosas por el estilo, donde Esther principalmente proyectaba sus deseos de abandonar pues esta vida, que él en muchas ocasiones describe como algo miserable, algo solitario, o sea, se sentía bastante aislado del contexto social, ¿no? Sí, ponía plasmaba sus sentimientos ahí. Exacto. Y conforme pasó el tiempo, la animación empezó a desarrollar una mezcla un poco más inquietante y oscura, e incluso en algunas circunstancias pues más violento, ¿no? En sus videos, Randy solía referirse a sí mismo como un alma incomprendida que estaba destinada a ser un fantasma como los personajes que él idolatraba. Esta narrativa sería como, digamos, la parte epicéntrica de todas las historias que eventualmente iban a darle como un colapso emocional.
la ideología de Randy se construyó pues muy a raíz de todo esto de como que la estética de Danny Phantom, pero como que las cosas que él quería o buscaba eran más que nada proyectar sus sentimientos y su sentir de la vida. Entonces, lo que llegabas a ver ahí, aunque se parecía mucho a lo de Danny Phantom, porque literalmente era prácticamente un plagio, Sí. Para él, digamos que representaba una forma de libertad de la vida física. O sea, era como su proyección de que qué bonito sería el día que yo fallezca y esté con el Escuadrón Fantasma, ¿no? Y cómo también pues proyectaba sus deseos, sus cosas, o sea, en el sentido de que al sentirse tan inadaptado en la sociedad, era su zona segura. Sí, era su zona segura y además donde él podía tener un control, porque por ejemplo, en el caso de Ember, su capacidad principal era controlar a los demás. Y además de la apariencia que era como que digamos imponente, desafiante, ruda, simbolizaba algo que Randy de alguna manera buscaba también. Claro, es algo que él fantaseaba con tener y ser, ¿no? Pero es algo que nunca iba a lograr, pues evidentemente porque tenía ciertas limitaciones sociales, a lo mejor problemas de autoestima y un montón de cosas más. Y se me hace muy interesante ese caso precisamente por eso. Como una serie de pues plagios de caricaturas y todo esto pues te habla muchísimo de el estado mental de una persona. Claro, además que pues como decía ahorita, o sea, no solamente se trataba de realizar esta caricatura y digamos que desarrollar esta parte artística, que no lo vería mal yo para nada. No, para nada, sino es un que fanfiction. la parte rara o bizarra es cuando él empieza a documentar como que este sentir y estas explicaciones que le da a las cosas. Sí, total. Que te empiezas a percatar que esta persona está muy perturbada y que está a punto de pasar algo muy oscuro. Sí. Y sí, eventualmente algo iba a romperse dentro de Randy y pasaría que el 8 de junio del 2017 Randy Stair llevó a cabo un plan que estaba gestando durante muchísimos meses. En ese momento él planeó algo que iba a terminar siendo una tragedia. Cerró las puertas del supermercado Waste Markets, donde estaba trabajando en el turno nocturno. Bloqueó las salidas para que sus compañeros de trabajo no pudieran escapar. Con dispositivos de, ya saben qué, 2 en específico que había adquirido meses atrás, ejecutó pues contra sus compañeros de trabajo, literalmente terminando con la vida de todos. Después de cometer todo esto, Randy se autodesvive en la misma escena para terminar su ciclo que él había comenzado con aquella ficción que se había fabricado en su mente. Antes de todo esto que él iba a hacer, Randy había dejado una gran cantidad de material ya plasmado en internet, explicando sus razones de por qué iba a hacer esto y describiendo cómo creía que este acto le permitiría unirse a Ember McLean en el más allá. Al Escuadrón Fantasma. Al Escuadrón Fantasma. Y tal vez pues en algún otro plano Randy esté ahí, ¿no? Pero pues mira, yo lo que creo en este caso es que es un caso de muy poca, digamos que yo de cierta forma creo que las familias sí tienen que involucrarse en estos casos y pues si un familiar está pasando por una crisis de ese tipo que incluso se puede tornar peligrosa para otras personas, claro, creo que es una responsabilidad de quien note esas cosas el intentar ayudar, ¿no? Sí, sobre todo que ahorita desgraciadamente este tipo de tendencias está muy a la orden del día. Es más común de lo que a nosotros nos gustaría. Es algo muy triste porque actualmente la sociedad, como mencionábamos al principio del video, pues se basa mucho en las apariencias de las redes sociales, las apariencias físicas, tener grandes cantidades de dinero, viajar, y empieza a hacerse un efecto de bola de nieve con... Me refiero a los estándares que se supone que todos deberíamos alcanzar y que si no tienes ciertas cosas, pues eres una persona básicamente fracasada. De ahí viene mucho todo esta nueva corriente, esta nueva tendencia de pues autodesvivirse, la depresión y todo esto, y es algo sumamente triste porque conforme más vaya avanzando la tecnología, conforme más la sociedad se vaya haciendo más fría en estos aspectos, pues al final de cuentas, ahorita
a lo mejor hay personas que, como en el caso de este chico, que su familia ni siquiera estaba enterada, pues. Ni Así siquiera es. estaba enterada, y fíjate que es algo muy cercano a él, que es su familia. Ahora imagínate en un contexto social donde las personas cada vez están más distanciadas por el tema de la tecnología y todo esto. ¿Tú crees que una persona de diferentes, o sea, de diferentes lados vaya a poder ayudar a otra? Y ahí es algo muy importante que me gustaría hacer hincapié, es en eso, que no perdamos la poca humanidad que queda en estos aspectos, porque sí, con la vida diaria pues te puedes ir y todo con las rutinas, pero siempre es importante echar un ojo, preguntar al menos, ¿no crees? De Sí, cómo estás, cómo claro. te está yendo. Bueno, por lo menos yo procuro hacer eso con las personas cercanas a mí. Yo O sea, también, sí. que pues sí preguntar pues cómo estás o ese tipo de cosas, creo que, o si noto algo, preguntar también, o sea, como Claro. que si se encuentran bien. Creo que es lo mínimo, ¿no? Y si pues esa persona no quiere hablar de eso o prefiere no hacerlo, pues ya creo que ya está en decisión de cada uno. No, tampoco somos nadie para forzar, pues. Exactamente. Pero en estos casos, o sea, creo que también las plataformas tienen un poco la responsabilidad de detectar este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y siendo pues plataformas que están tan ampliamente, digamos que optimizadas para detectar patrones, algoritmos, etcétera, creo que está muy fácil que detecten este tipo de cosas hoy en día. Sí, y sobre todo pongamos el contexto aquí, cercano, ¿no? Que podemos omitir un montón de palabras aquí porque rápidamente pues los filtros se dan cuenta de que estamos diciendo ciertas cosas que no debemos de decir. Así como se ponen estos filtros tan duramente a nosotros, en este caso, pues también debería existir un filtro que estuviera como un poco más alerta a ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Creo que es incluso más importante eso que las mismas palabras que llegamos a decir, pues para informar o comunicar un caso de algo que ya pasó hace muchos años, ¿no? O sea, no le veo mucho sentido tampoco. Pero sí. bueno, no sé si quieras platicar otro ahí. Sí, fíjate que, sí, ahorita que estabas mencionando precisamente lo de los famosos, yo creo que este capítulo va mucho de eso, de la gente que es pues famosa y todo esto, ¿no? Uh-huh. De ambas partes, ¿no? Como de los fans y de los famosos. Sí. Y hay una personalidad que es casi imposible que alguien no conozca porque fue extremadamente popular hace algunos años, y estoy hablando de Britney Spears. Claro. De la famosísima princesa del pop, que fue una persona que todavía es una de las personas más famosas, pero su prime de la carrera estuvo exorbitantemente en todos lados, en todas partes del mundo. Todo el mundo sabía quién era esta chica en su momento más dorado, ¿no? En su momento más preciado. Pero vamos un poquito con el contexto de ella, que nació el 2 de diciembre del año 1981 en Mississippi y creció después en Luisiana, esto en Estados Unidos claramente. Y ella desde muy pequeña pues presentó múltiples talentos para el canto, baile, participando en concursos y programas de televisión, incluyendo uno muy famoso que a lo mejor veíamos de niños, o al menos yo sí, que es Mickey Mouse Club de Disney. Ah, ok, sí. Sí, esos pequeños programitas que a veces te podía poner tu mamá cuando te ibas a ir a la escuela. Desayunando para la escuela. Ándale, cambiándote, sí. En el año, ella participó en el año de 1993, siendo muy pequeña. Después empezó a compartir escenario con grandes figuras de la época, como lo llegó a hacer Justin Timberlake, Christina Aguilera y Ryan Gosling en aquel entonces. Okay. Y para el año de 1998, que fue aquí yo creo de donde todo el mundo la empezamos a conocer, fue que lanzó su primer sencillo, Baby One More Time, que esa canción es súper, súper popular. Pues básicamente se convirtió en un éxito global, inmediato, así. Sí. O sea, una de las artistas más, digamos que escuchadas, yo creo que de la época, definitivamente, sí lo era. Sí, total. Y pues después fue uno de los más vendidos de la historia de la música pop, y es así como se consolidó como una de las estrellas juveniles pues más prolíferas del mundo, literalmente. Ok. Había algo que la caracterizaba muchísimo y por lo cual muchas personas, tanto adolescentes como adultos, y abarcaba muchísimos tipos de mercados, pues querían o ser igual que ella o tenían cierta atracción física con ella o así,
y es que ella manejaba un estilo muy provocador, pero al mismo tiempo tenía una apariencia como muy angelical. Desde la voz, y te das cuenta que siempre como que cantaba en como casi en susurro así, ¿no? Era una voz muy, muy característica. Después de todo esto, pues siguieron viniendo los éxitos, incluyendo Whoops y Did It Again, y Britney después en el 2001. Todo pues apuntaba a que la carrera iba a ser exponencialmente gigante y se iba a convertir en un ícono de la cultura popular, claro. Que sí lo fue, obviamente. Bueno, sí lo es, más bien, todavía, porque todavía está aquí con nosotros en el plano. Sí. Y ella empezó, te digo, a tener múltiples entrevistas, giras y un montón de cosas, lo cual la convirtió en una influencia muy positiva para la moda, la vida personal, todo. Empezó a la gente a generar un morbo en torno a su vida. Llámese, yo quiero vestirme como ella, yo quiero cantar como ella, yo quiero bailar como ella, quiero tener las cosas que tiene ella, quiero la carrera que tiene ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona se vuelve tan mediática como fue el caso de Britney Spears? Pues conocemos lo que viene siendo los paparazzis, los famosos paparazzis. En ese entonces no podía ni siquiera salir a ninguna parte porque literalmente era un enjambre de paparazzis que trataban de cubrir todos los aspectos personales posibles, sacando nuevas noticias y cosas que ellos pudieran vender a las portadas de las revistas y todo esto que conocemos. Y me imagino que por esto, o sea, digo, por esto mismo la traes porque está ampliamente documentada de cierta forma. O sea, tal vez ella no grababa sus cosas, pero pues todo el mundo le tomaba fotos, ¿no? Fíjate que elegí este caso precisamente por dos cosas. Una, esa que mencionas, que sí está muy documentado el inicio de su carrera, pero también ella misma se encargó de documentar lo último. O sea, lo que está ahorita. Sí, porque ya no está ahorita ejerciendo como tal, o bueno, no sé si siga cantando, no tengo la menor idea, pero así como en presentaciones grandes, no, ya no. O sea, ya no está produciendo como antes lo hacía, pues, ¿no? No, o sea, de cierta forma sí su carrera cambió bastante. Sí, porque colapsó. Es que hay un punto, fíjate que la fijación, porque no puedo decir esa palabra, pues, pero la fijación de los paparazzis para con ella se me hace muy similar a lo que pasó en el caso de Lady Di, que ya hemos hablado un poquito a lo mejor en el canal de Misiones sobre Lady Di, de cómo la fijación de los paparazzis pues es sumamente nefasta y muy abrumadora para este tipo de personas que provocan ciertas acciones. En el caso de Lady Di, pues provocaron un accidente que desgraciadamente le quitó la vida. Pero bueno, eso dicen. Eso dicen, ajá. Pero, ¿qué fue lo que pasó en el caso de Britney Spears? Pues, hubo muchas cosas los cuales se mezclaron como entre colapsos mentales, la vida personal, la presión mediática. Todo esto fue una bomba, fue un cóctel que en determinado tiempo pues terminó explotando. Y para el año 2000 fue cuando Britney Spears comenzó pues a desmoronarse, literalmente. Ahí fue cuando empezó a bajar mucho, empezó a tener muchos problemas con sustancias. Es cuando se rapó. Es que esta famosa etapa, o sea, este famoso evento donde incluso la captan cuando ella se va a rapar, ¿no? Y todo el tema. Es que hay mucho, esa es la parte que decías ahorita que está muy documentada precisamente por eso. En el 2004, Britney se casa con Kevin Federline y después tiene 2 hijos. Pero pues esto ya después se sabe que las cosas no estaban tan bien entre ellos, empiezan los problemas y todo esto. Y en el 2006 se solicitó un divorcio. Entonces ahí ya empezó, esto está muy documentado con respecto a la batalla que empezaron a tener entre la custodia de los hijos, ¿no? Y es aquí cuando se le ve a Britney totalmente descontrolada en su nivel máximo, cuando empezó a juntarse con Paris Hilton, con Lindsay Lohan, que hay un montón de fotos de eso, de que están en los autos bebiendo alcohol, consumiendo sustancias ilícitas, y es ahí donde aparece la famosa imagen, que aquí se las vamos a poner, de Britney rapándose la cabeza en un estudio de tatuajes en Los Ángeles. Después golpea a los paparazzis con una sombrilla, se baja del auto y empieza a hacer así. Todos les vamos a poner aquí para que
Es que todo está, literalmente todo está en imágenes, fotografías, videos, hay de todo de esto, es impresionante. Y todo este colapso pues duró básicamente 1 año y medio, casi 2, tanto que trajo por consecuencia que en el año 2008 fue puesta bajo una tutela legal controlada por su padre. Y aquí es donde las cosas ya empiezan a ponerse muy turbias, porque su padre empezó a controlar literalmente todos los aspectos de su vida, llámese imagen pública, conciertos, la forma de vestir, lo que consumía, todo. Ella no tenía ni voz ni voto de todo lo que, pues literalmente todo lo que había trabajado, todo lo que había ganado, su dinero ni siquiera lo podía tocar porque el padre era quien lo administraba. Y así estuvo por algunos años, más o menos 1 década. Imagínate estar bajo la tutela literalmente obligatoria de tu padre y que tú no puedas hacer nada. Uh-huh. ¿Y qué es aquí? Es donde empieza como todo este movimiento que a lo mejor conocemos como el Free Britney, ¿no? Sí. Que se hizo un hashtag y empezaron a salir muchas teorías de conspiración y un montón de cosas más. Que ni tan conspiración, ¿no? No, porque después, precisamente, Britney solicitó como un juicio para poder ver el tema de esta tutela. Precisamente en este juicio fue cuando en el año 2021, que tuvo una audiencia en junio del 2021, donde testificó por primera vez durante todo ese tiempo qué era lo que sucedía detrás de las puertas de esa tutela de su padre. Claro. Pues obviamente empezó a contar cosas sumamente bizarras y atroces que iban desde trabajos forzados, por no decir la otra palabra, en conciertos, presentaciones, medicamentos psiquiátricos, algo que destaca muchísimo dentro del comportamiento como actual, que puede ser como una consecuencia de por qué se comporta así actualmente, es que el padre, junto con un grupo de médicos, de psiquiatras, la obligaban a consumir litio, que pues a grandes rasgos el litio pues o te ayuda muchísimo, que generalmente, si no estoy equivocada, si es así, discúlpenme, yo no soy un psiquiatra, pero se utiliza para personas que tienen trastorno de bipolaridad. Ok. Entonces, hay un tema con este medicamento de litio. Muchas personas creen que es lo que terminó de desconectar a Britney de esta realidad en la que vivimos. Oye, y bueno, yo he escuchado litio, o sea, que pues las baterías de litio, ¿no? O sea, que es como un químico, o sea, realmente no sé bien para qué se utilice a nivel médico, pero curioso, ¿no? Como que estuviera siendo suministrada para, o sea, es una sustancia sumamente fuerte, muy agresiva. Y supuestos padecimientos que hasta el mismo padre, pues como que le diagnosticaban, ¿no? O sea, él mismo empezó como a ponerla en ese papel de que tenía deficiencias mentales, psicológicas. Exactamente. También la obligaban a utilizar el dispositivo DIU, que es para no tener hijos y no embarazarse. Un montón de cosas más. No la dejaban, evidentemente, volverse a casar. En ese punto volvió a tener novio después de muchos años, después de muchos fracasos, pero su padre no permitía gran cosa, le daba una cierta cantidad de dinero. Y ahí es donde ella tenía que pues hacer las grandes cosas, a pesar de que viviera en una mansión y todo lo que tú quieras, pues no estaba viviendo su vida. Y su padre, que es un punto bien miserable de esta historia y genuinamente me da mucho coraje, que su padre y otros familiares como su hermana, que la recordamos por Soy 101, a Jamie Lynn Spears, estaban viviendo del dinero de Britney durante muchos años. Sí. Y actualmente Britney y Jamie Lynn no se hablan porque ella siempre supo todo lo que le estuvieron haciendo a su hermana y jamás dijo nada, nunca dijo nada, pues porque evidentemente estaba tomando parte de todo ese trabajo que ella hizo desde que estaba muy pequeña. Y a lo que voy con la conclusión de este caso, pues es que en Instagram en los últimos años se ha estado documentando ella misma de la vida en su mansión, que todo el mundo la cataloga como una cárcel literalmente, pues, ¿no? Sí, es curioso cómo, esto le pasa a muchísimos artistas, ¿no? O sea, no sé si es la industria, como lo dije al inicio, no sé si es la industria, si es la presión social, si son tantas cosas. Las mismas familias, por ejemplo, en el caso de Britney, pues es evidente que
hay una carencia familiar, de afecto, no sé. Claro, que tu padre te haga eso, pues ya, sí, ya denota muchas cosas. Porque, por ejemplo, en el caso también como de los más recientes, o sea, últimamente salió mucho esta fotografía de Amanda Bynes también. Uf. Que ha pasado como que desde la época de Nickelodeon, que yo creo que Nickelodeon necesita un episodio aquí. Sí. Creo que podemos hacer uno, pero... Para los miembros del canal, porque la verdad... A lo mejor sí podemos, pero tendríamos que tener nuestras cautelas. Pero la verdad es que parece ser que a todas aquellas personas, de hecho creo que también la hermana de Britney tiene su historia en Nickelodeon, tiene. Muy, muy turbia. Sí, hay que traerlo. Sí. Bueno, igual que nos pongan aquí en los comentarios si les interesa ese Nickelodeon. Pero el punto aquí es que Amanda también pues tuvo una carrera muy, muy significativa en la televisión. Desde los 10 años estuvo en programas infantiles y luego ya se pasa a las series pues, que ya serían como más adolescentes. Y bueno, tuvo su éxito y todo esto. De repente pues ella, digamos que empieza a tener un declive. Se dice que a raíz de unos hilos en Twitter que empieza a publicar, confiesa que había sido como que ultrajada por su padre y bueno, tiene su historia en eso. Otros dicen que pudo haber sido como que los mismos productores de Nickelodeon los que la llevaron a este declive. Pero el punto es que es impresionante cómo cuando empieza a tener este declive, ella empieza a documentar esto. Empezamos a ver nuevamente a Amanda, pero ahora la vemos totalmente diferente, parece ser otra persona, es impresionante. Sí, aquí vamos a dejar unas imágenes de cómo se veía Amanda en los tiempos que a lo mejor muchos la recordamos así, ¿no? Y cómo está actualmente, precisamente por eso que dices, todo el desgaste mental, el declive de... Es un grito de ayuda, exacto. O sea, yo lo veo como un grito de ayuda porque estas personas empiezan a documentar su declive psicológico y mental, que es evidente que es eso, ¿no? O sea, claro. Más allá de que el aspecto físico obviamente cambia, porque obviamente... Pues es el pasar de los años, es algo completamente natural. Sí, eso lo veo totalmente normal. Lo que sí no se me hace normal es como que este cambio tan drástico es muy, muy fuerte y se nota que pues hay carencias de otros tipos, ¿no? Y no me refiero físicas, sino me refiero psicológicas. Sí. Que hay un daño ahí que es muy evidente que no fue tratado, pues... De hecho, algo que, lo quiero platicar así, no me voy a explayar mucho porque igual es un caso bastante grande, bastante largo, que es el caso de Michael Jackson, que creo que es de los primeros artistas que literalmente fueron objeto de, yo creo que un tipo de experimento social y médico. Sí. O sea, este señor... Médico más que nada, ¿no? Es que también tiene su parte social porque... O sea, él como para darles así como un contexto de su historia, él nace en una familia de un padre que es un músico frustrado, un músico que nunca tuvo éxito, entonces por eso ayuda a sus hijos a desarrollar habilidades musicales casi por accidente, porque ellos tocaban a escondidas. O sea, el padre era muy controlador con ellos, siempre lo fue. De hecho, Michael nunca lo quiso, nunca, o sea, sí lo quería, pero yo siento que nunca hubo realmente una conexión y hasta lo llegó a defender en programas, sí. O sea, creo yo que era más como esta parte que él era muy bueno. Pero el tema es que ellos crecen en un ambiente muy controlado, eran de una religión, no me acuerdo si eran mormones, siempre se me olvida si eran mormones o testigos de Jehová, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, unas de estas religiones que son un poquito más... digamos que estrictas en el sentido tradicional de las religiones. Sí. Entonces como que te empiezas a dar cuenta que el tipo ya desde niño, aparte que empiezan a catapultar su carrera desde que tenía como 5 años, que empiezan los Jackson 5, junto con sus hermanos, pues empiezan esta carrera que la verdad iba a ser muy, muy, muy buena. O sea, iban a tener literalmente una de las bandas más escuchadas de la época. Cuando empiezan a tener éxito, pues Michael estaba muy chiquito. Él grababa desde muy temprana edad muchos discos, como 9 discos. Entonces dices, no es normal para un niño hacer eso. No, pues claramente no. No es normal. Y obviamente que al principio cuando ves a Michael joven, o sea, ya posterior a esto, se vuelve solista. Él empieza su carrera como Michael Jackson. Empieza a tener mucho éxito porque ya lo tenía en aquella otra agrupación. Y
es ahí cuando empieza como que esta deslindación de su familia. O sea, él se separa de la parte familiar, de sus padres, de sus hermanos, incluso un poco, creo que se lleva un poco con una hermana, pero realmente ya la conexión familiar sí la empieza a perder. Y es ahí cuando, digamos, que crees tú que va a empezar a ser él, pero en realidad empieza a distorsionarse su realidad. Sí. Y a mí me encanta, o sea, toda su carrera, o sea, se me hace un artista hecho y derecho, uno de los mejores de la historia sin duda. Pero lo que es notable es que conforme se fue documentando todo su proceso artístico, se iba documentando su carrera, su vida personal, perdón. Y empiezas a notar un claro declive físico, emocional, psicológico. El tipo de ser una persona, una persona afroamericana, empieza literalmente a verse como una persona blanca, ¿no? Incluso se opera la nariz porque tiene un trauma. Muchos dicen que el trauma viene de que su padre y sus hermanos se burlaban que era narizón. Y por eso se opera varias veces la nariz y nunca le queda bien y termina teniendo una nariz muy pequeña. Sí, muy pequeña. Sí, que se empieza a ver se ve hasta extraño, ¿no? O sea, no sé. Sí, no se ve natural, se ve muy deforme ya. Sí, obvio que hay rumores de todo tipo, ¿no? Hasta que consumía ciertas cosas, pero no, la verdad es que lo que más he visto en relación a personas que sí conocen como de su vida y todas esas cosas, que ni siquiera era consumidor de sustancias o por lo menos ni siquiera alcohólico, o sea, le gustaba tomar, no mucho, pero normal, como sí, muchas personas. Sí, no tenía realmente adicciones que fueran muy nefastas o muy perjudiciales. A esas cosas. Ajá. Porque la otra es que él empieza a desarrollar una adicción a ciertos medicamentos que incluso lo ayudaban a dormir. Él no dormía nada, literalmente nada, no podía dormir. O sea, si no le suministraran el medicamento para inducirlo al sueño, no podía dormir. Qué horrible. Imagínate cómo estaba su cabeza para tener ese nivel de insomnio. Sumamente cansada, un desgaste mental impresionante. Te aseguro que hasta alucinaba. O sea, claro. No tienes claridad, no vives en otro mundo, estás disociado totalmente. Claro. Y pues obviamente conforme va, es muy impresionante cómo ves las primeras portadas de él, o sea, que incluso era un hombre atractivo, o sea, cuando... Sí. Digamos que en sus primeros años, cuando... Muy pulcro, ¿no? Muy bien. Y de repente empiezas a ver a una persona que deja de ser eso que había empezado, que aquel que todos recordaban, ¿no? Empieza a ser como un tipo de recuerdo borroso de eso. Sí. Y pues obviamente con todo ese declive emocional que ya en los últimos videos que lo ves, apenas si se detiene de pie, el tipo pesaba 40 kilos ya. Y empieza esto de pues que él pues también necesitaba el medicamento para dormir, etcétera, y es por eso mismo que pasa esta negligencia médica que lo termina desviviendo, ¿no? Sí. Pero todo eso se pudo haber previsto. Literalmente, si tú ves todos los videos de él, te vas dando cuenta cómo el tipo estaba enfermándose. Sí, y estaba pidiendo ayuda también. Y hay otros factores que, como bien decías, ese caso es muy largo, muy complejo también, porque tiene muchos datos, muchas teorías y todo. Mucho. Pero te vas dando cuenta cómo... Podríamos hablar 3 horas de él. Sí. Te vas dando cuenta cómo con el paso de los años, pues su imagen se va apagando, su esencia también se va perdiendo por todo esto. Sí. Pero me gustaría contarte algo súper rápido para cerrar. Ok, va. Creo que es una cereza del pastel. Sí. Me gustan las cerezas. De este tema. Ok. Hay una persona que está muy obsesionada actualmente con cierto streamer español. Ojo, a nosotros nos gusta mucho todo este mundo de los streamers y todo esto. Lo disfrutamos genuinamente como consumidores. Hasta es una cura medio local que de repente nos ponemos a decir frases que dicen ellos y cosas así. Sí. Digo, ahí entre los amigos hacemos eso, pero sí. Sí, pues mira, esta señora más bien, porque ya está un poco grande, lleva por nombre Evita Camila. Okay. Y ella empezó una obsesión que actualmente es conocida por el streamer Rubius, por el Rubius. Ok. Pero fíjate que ella no empezó con el Rubius primero, empezó con otros streamers
de los que pues cabe mencionar que pues, vale la pena no mencionar, en los que se encuentra Auronplay. Ok. El famoso Auronplay fue la primera persona en la que Evita se empezó a fijar de una manera enfermiza. Uy, no. A dedicarle. ¿Y qué hacía Evita? Pues, ¿no? O sea, ¿cuál es el meollo del asunto? Pues es que Evita empezaba a dedicarles muchos videos de muchos temas diferentes, pero como que no tuvo mucha atención por parte de la gente y todo esto, porque ella empezó su carrera oficialmente en el 2016. Empezó a hacer videos pues declarándole su amor perdidísimo a Auronplay y todo, pero al final pues como que no le pegó tanto. Entonces se fue cambiando a otro streamer hasta que llegó al Rubius. Okay. Y es aquí donde se le va la olla, pero así largo. Pues a lo largo de todo este tiempo ella empezó a publicar en TikTok y en otras plataformas pues como estaba obsesionada literalmente con el Rubius. Y llámese obsesión que hacía videos de... Aquí les vamos a poner unas fotos porque la verdad es una cosa impresionante de ver. Ajá. Salía Evita vestida de novia. Decía, hoy es mi boda con el Rubius. Okay. Estoy preparada, así con un ramo de flores. Después decía, el Rubius pagó mi suscripción en Only, ya saben qué, así, porque ella también hace contenido para adultos. Ah, ¿sí? Sí. Ok. O sea, es todo un estuche de talentos ocultos por ahí, pero uno de los datos curiosos es que también hace contenido para adultos. Ok. Pero bueno, total, que los videos empezaron a escalar más y después, después salían clips en TikTok que decían... ya nacieron los hijos del Rubius y tenía tres bultos de cobijas así como a modo de bebés y los cargaba así y los hacía así como de sí, los bebés del Rubius. Ok, y qué yo, miedo. ¿qué está pasando? Y fíjate que hasta dónde llegó el punto en el que el mismo Rubius pues reaccionó a uno de sus videos. Wow. Precisamente cuando, aquí se los voy a poner, cuando se está casando, supuestamente que está lista para el día de su boda. Pues después de mucho tiempo, obviamente, de estar haciendo estos videos, la gente empezó a tirarle un hate impresionante porque daban mucho cringe. Ella empezó como los pininos de su carrera en internet, pues fue haciendo tutoriales, de maquillaje y cosas así, pero los hacía de un modo medio, pues muchos describen como estos tutoriales como muy malos, pues, ¿no? Okay, muy malos. Se disfrazaba del personaje de Among Us, o sea, cosas así, pero era de que se pintaba con azul, así muy chafa. Muy chafa, pues, muy feo. Como decimos aquí. Hacía su luchita, vaya, pues, ¿no? Con lo que tenía, pero pues a la gente... No quedaba bien. No, a la gente no le gustaba y se burlaba mucho de ella. Y luego después cuando llegó lo de la obsesión con el Rubius, pues también empezó a caerle el hate impresionantemente. Claro, sí. Hasta que después llegó esto de los bebés. O sea, que primero se casaron, después que estaba embarazada del Rubius, luego que tenía los bebés. Era una construcción mental increíble así. Ajá. Que al final de todo empezó a recibir tanto hate que un día dijo, ¿saben qué? Esto se trata de un personaje nada más. A lo que pues las opiniones públicas obviamente se dividieron y dijeron, no, claro que no, esta señora está muy mal, y empezaron con eso de decir que ella empezó a comentar eso y que se trataba de una broma, de un experimento social, que era un personaje y no sé qué tanto, pero la gente ya no le creyó. Okay. Actualmente pues a veces me sale como contenido de ella y así, pero pues el contenido sigue siendo muy raro a lo personal. O sea, y si sientes que, o sea, si ha ido progresando o decreciendo su estado psicológico conforme pasa el tiempo. Claramente sí. Sí. No sé en qué voy a terminar esto porque pues todavía está en desarrollo. Todavía está en desarrollo esta historia, pero es un dato que quería traerles por ahí que se me hizo muy interesante. Sí, interesante. Sí. Pero quién sabe qué vaya a pasar. Ojalá que el Rubius no le mande ningún dispositivo como Ricardo López. No. Ni que pase nada malo, ¿no? Pero está es bastante curioso estos casos. Sí, la verdad que sí. Y pudiéramos, yo creo que traer otras partes. Creo que salieron unos temas ahí que pueden ser episodios futuros. Sí. Hay mucho tema muy prometedor. Oye, pero muchas gracias por estar aquí compartiendo estas historias. Yo sé que te gustan mucho esas historias, por eso... Me encanta. Este tema estuvo increíble, me la pasé muy bien. Siento que
está muy padre todo lo que vimos el día de hoy. Así es. Sí, a mí también, digo, me encanta siempre platicar contigo estas cosas. Siento que son de las... Siento que está entre lo morboso, perturbador y el chisme. Entonces me gusta, me agrada bastante. Y pues gracias a ti por invitarme. Y pues espero que a la gente le haya gustado mucho este episodio. Esperemos que sí, que les haya gustado mucho ahí en casita, chicos. Y como siempre, no olviden suscribirse a este canal, dejar su likecito, compartir este video para poder llegar a más personas. Ya saben que mis redes sociales siempre se las voy a estar dejando aquí por si me quieren ir a seguir por allá. Y pues por si hay alguien en este mundo que no sepa de la existencia de emisiones, pues nos recuerdas tus redes sociales antes de irnos. Sí, bueno, a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram, así estoy. Y en las otras plataformas, pues sigan a Emisiones Podcast, que es el proyecto main que tengo, ¿no? Excelente, súper bien. Bueno, chicos, como siempre, entonces nos vemos en el próximo video. Gracias.